¿Qué onda mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Teníamos tiempo que no estábamos en directo, pero regresamos con nuevos temas, con nuevos invitados. Entonces, quédense hasta el final del video, suscríbanse, denle like y comenten. En esta noche tenemos un invitado especial. Me da el honor y el gusto de presentarles a mi padre Antonio Reyes. Él es el exponente de este tema. Serán dos temas y unas experiencias que él tiene ahí guardadas. Entonces procedo a presentarlo. Él es mi papá Antonio Reyes. No sé si quiera decir algo. Buenas noches a todos los que en esta noche nos escuchan. Es un gusto para mí estar en este lugar. Gracias, Israel, por la invitación de estar aquí acompañándote con el propósito de dar a conocer las experiencias que hemos tenido en el ministerio pastoral. Ojalá que en, este, en esta ocasión sea edificante para todos ustedes y que conozcan la realidad de las cosas cuando se presentan estos momentos que para algunos es complicado, pero que para Dios no hay nada imposible. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él es el que responde a nuestras necesidades y a nuestras súplicas. Nuestras oraciones se hacen efectivas cuando nosotros clamamos a Él. Así es. Gracias, pastor. En este momento me estaré dirigiendo a mi papá como pastor porque los que no saben, los que lo están conociendo por primera vez, él es pastor. Él lleva a cabo lo que es el encargo, la tarea de guiar a una iglesia. Entonces, iniciando con el tema, nuestros temas de esta noche son intercesión, liberación o exorcismo y experiencias que son sobre el mundo espiritual o hacia la brujería, cosas así. Entonces, mi pregunta es para usted principalmente, ¿qué es la intercesión? Bueno, en los conceptos que hemos conocido a través del tiempo y lo que hemos investigado, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, es ponerse en la brecha a favor de alguien y recibir todo aquello que pudiera ser lanzado contra ellos y recibirlo nosotros como intercesores, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se manifiesta aquí en su ministerio terrenal. Él se pone enfrente de nosotros para pagar el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Y asimismo nosotros en el momento de interceder pues nos ponemos en medio para que las luchas y las pruebas y las cosas que vienen contra las personas pues que ellos no las reciban, para que ellos puedan lograr ser libres de las ataduras que el enemigo pudiera poner en sus vidas y que evitan, evitan creer en Jesús por las cosas que el enemigo pudiera poner en cada corazón, en sus pensamientos y en todo eso. Entonces en realidad la intercesión es pues ponerse uno enfrente para defender a la persona que en este momento o en ese momento estamos orando, intercediendo, como nosotros decimos, por ella, para que ella sea libre. Entonces, el interceder es como rogar por alguien, es mediar por otra persona, ponerse, pues tal vez no en su lugar, pero sí estar al pendiente de esa persona, estar pidiéndole a Dios o al ser que estén adorando en ese. Sí, pues básicamente eso es, ponernos nosotros para recibir lo que es lanzado contra ellos y entonces de esa manera nosotros interceder por ellos hablándoles de lo que ellos pueden lograr, si logran también ellos poner su parte para que el Señor haga lo que tenga que hacer en su vida y alcancen el perdón de sus pecados y se haga efectiva la salvación de su alma. Se puede decir como si fuera una acción de amor hacia el prójimo, se podría Pues decir. en realidad eso es el amor que uno pudiera sentir por una persona. Por eso mencionaba al principio, es como cuando el Señor se hace presente en su ministerio terrenal, Él por su amor propio, Él intercede por nosotros, paga el precio que se tiene que pagar para que nosotros alcancemos el perdón y a la vez la salvación de nuestra alma. Es el trabajo que nosotros podemos hacer por una persona.
Una pregunta. Ahorita lo estamos viendo del lado del cristianismo, de todo lo que se puede englobar como cristianismo, catolicismo, todo eso. Pero existe también la intercesión por parte del lado contrario, de la brujería o el ocultismo, todo Pues no eso. precisamente intercesión, porque pues la intercesión son términos cristianos, evangélicos, y en realidad en la parte contraria pues no podríamos llamarle intercesión, puesto que las personas en su naturaleza humana y en el desconocimiento de la palabra de Dios pues no pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros, puesto que nosotros estamos respaldados por el Todopoderoso, por el Señor Jesucristo, y Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos guiar a las personas, enseñarlas y sacarlas de la situación en la que se encuentran, porque si nosotros no hacemos esto y no les damos a conocer lo que el Señor tiene para ellos, pues entonces viven una vida superficial, apartada de Dios, sin conocimiento alguno de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos libera, la que nos enseña, la que nos guía para que nosotros podamos salir adelante en las circunstancias, cualquiera que sea, en este mundo. Así es. Le tengo otra pregunta. En la intercesión, ¿cómo es que entra todo lo que es el mundo espiritual, el mundo astral? ¿Cómo es que se divide? Porque tenemos entendido que es principados, potestades, gobernadores y creo que hasta ahí. ¿Cómo se relaciona eso? Bueno, lo que pasa es que el mundo espiritual es muy amplio. Es muy amplio, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, pues nos damos cuenta, descubrimos que tenemos un enfrentamiento, es una guerra continua entre el bien y el mal. En el caso nuestro, pues nosotros tratamos de hacer lo bueno, evitando a lo más que se pueda hacer el mal o practicar el mal. Y estamos conscientes que el mal está dirigido por el enemigo, que es Satanás. Y él tiene bajo su autoridad, bajo su estrategia, tiene espíritus malos que le obedecen, los que mencionan la escritura y que acabas de mencionar. Y en ese aspecto o en ese sentido, pues tiene un alcance mundial, se pudiera decir así, donde utiliza sus estrategias espirituales para lograr, ahora sí que, maldecir a las personas, porque la Biblia dice que Satanás no viene a este mundo sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces Jesucristo se hace presente para dar vida. Y la Biblia lo describe así, ¿no? Dice para dar vida y vida en abundancia. Entonces, desde ahí se presenta una guerra entre el bien, que es Jesucristo, y el mal, que es Satanás. Cristo tiene poder, tiene autoridad, es el Todopoderoso. Y Satanás también tiene poder, pero no es todopoderoso. Una diferencia muy grande es que Jesucristo o Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, y Satanás no. Satanás tiene su poder limitado, pero aún con todo eso, pues la gente debe de saber que todos los que están con él, todos los espíritus malignos, los demonios, pues están bajo su mando, y a cada uno lo tiene establecido en una área geográfica. Tienen encomiendas, porque la encomienda de ellos, la encomienda principal es evitar que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas. Entonces cada persona tiene sus debilidades en su pensamiento,
en sus prácticas, en sus acciones, en sus hábitos. Y cuando algún espíritu malo ve, o Satanás mismo ve que hay debilidad en alguna persona, inmediatamente empieza a trabajar en la mente. Es su principal área de trabajo, en la mente. Vienen pensamientos erróneos, equivocados, de tal forma que logra controlarlos, logran controlarlos, y de esa manera entonces se va dando el control de parte de Satanás hacia sus vidas, de tal manera que los hace cometer errores que traen consecuencias muy desagradables en la vida de una persona. Por eso llegan pensamientos de muerte, llegan pensamientos de empezar a beber alcohol para convertirse en un alcoholismo, hacia allá los lleva. El drogadicto pues empieza y con el control que tiene Satanás sobre la vida de la persona, lo hace drogadicto. Y lo va metiendo en situaciones complicadas, de tal manera que el hombre o la persona ya no puede salir de esas por sus propias fuerzas. Se podría decir que puede ser llegado a ser poseído. Podría ser así, aunque no, una posesión pues es una manifestación real de un espíritu malo que se introduce en la vida de una persona. Y ese es otro punto muy importante, ¿no? Porque pues las personas, cuando caminan de manera natural o normal, con ciertos hábitos que no son agradables ante los ojos de Dios y que perjudican la salud misma, pues ellos nunca pensarán, y si en algún momento alguien les dijera que están poseídos, pues ellos no lo van a aceptar, ni tampoco nosotros estamos para evidenciar o para decirles estas palabras, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos es de darles a conocer lo que Jesucristo quiere para ellos, tiene para ellos, cuál es el propósito de haber venido a este mundo. Y es cuando nosotros hablamos de la salvación del alma de ellos. Y tratamos de no intervenir en situaciones personales, a menos que las personas pues vivan de una manera desesperada y quieran aprender o quieran descubrir en realidad qué es lo que le está pasando en su vida. Hay personas que definitivamente están totalmente controlados por Satanás, y es donde nosotros llamamos una posesión, porque hacen lo que Satanás les dice. Pero cuando nosotros hacemos esas observaciones, pues también damos a conocer que Jesucristo viene para salvarlos, para perdonarlos y para liberarlos, para romper las ataduras que los unen, para que ellos se comporten de tal manera. A eso es a lo que nosotros le llamamos una liberación, una manifestación diabólica sobre una persona, aunque no sea una manifestación verídica como lo hemos visto en algunas ocasiones, pero sí de una manera normal. Por ejemplo, cuando las personas tienen el deseo fuerte y que no lo pueden evitar porque es una desesperación, cuando hay un vicio, el vicio del alcohol, decíamos ahorita, de la drogadicción y otros vicios que se conocen, ¿no? Entonces poco a poco pues Satanás los va metiendo a través de los demonios, los va metiendo de tal manera que llega el momento que ellos no pueden resistirlo, y entonces caen en esa desesperación y no están a gusto hasta que ellos hacen lo que su cuerpo les está pidiendo, y Que realmente no es que su no, cuerpo. realmente no es su cuerpo, porque ellos se hicieron adictos por una posesión de un espíritu malo que gobierna su mente, gobierna sus deseos, y no están a gusto hasta que lo hacen, Hasta que cometen el acto. Y poco a poco, si ellos no se dan cuenta y ellos siguen avanzando, pues llegan a convertirse en una posesión fuerte, de tal manera que un espíritu humano puede meter en una persona, y ese espíritu humano lo puede destruir. La Biblia relata, ¿verdad?, aquel hombre endemoniado que pues estaba sufriendo, y que el demonio aquel cada vez lo tiraba y lo golpeaba, y Jesús pasa por ahí, el Señor lo hace libre de ese tormento, porque es lo que hace el enemigo, se
se mete y él hace con la persona lo que él quiere hacer. Pues está indefenso, no tiene conocimiento, no tiene el alimento espiritual que se necesita para ser fortalecido espiritualmente o para fortalecer el alma. Y todos esos detalles pues tienen mucho que ver en la cuestión de una persona que manifiesta esas cuestiones, ¿no?, espirituales, que tal vez para muchos no tenga un significado muy O que profundo, muy realmente no interesante, existe, según o para que ellos. Ajá. exactamente. Sí, sin embargo, pues es una realidad, a nosotros nos tocó, bueno, digo a nosotros porque mi esposa pues siempre ha estado conmigo en este ministerio, y nos tocó descubrir la estrategia de Satanás a través de un organigrama, donde el organigrama pues tiene sus demonios que tienen autoridad delegada por parte de Que Satanás. sería, por ejemplo, si él es el rey en el infierno, sus príncipes o sus ayudantes. Ajá. Exactamente. Sí, una similitud, algo así. Y cada uno de ellos, en base al ¿cómo podríamos llamarle?, a la práctica que ellos están destinados, pues tienen sus cómplices, ¿no? Tienen facultad para poder dirigir a otros demonios junto con ellos para poder mandarlos y hagan lo que tengan que hacer en contra de una persona. Y no tan solamente de personas, hay grupos sociales. Por ejemplo, ahorita mencionabas acerca de los principados, de los gobernadores, de las potestades, que son las que menciona Efesios en el capítulo 6, donde pues da a conocer la estrategia que él da originalmente, ¿verdad?, escrita por la Biblia, pero que a través del tiempo pues se ha descubierto que no tan solamente son esos, porque hay muchísimos tipos de espíritus malos que se empiezan a manifestar y que vienen a afectar a las personas. Entonces, por ejemplo, hay encargos que hacen para destruir iglesias a través de brujos o satánicos. Por lograr algún poder, hacen algún sacrificio y son delegados para destruir una iglesia, una congregación, una familia, no sé, Según la tarea según la tarea que les sea encomendada. Y esas cuestiones pues vienen a afectar regularmente pues en las familias, porque las familias son el núcleo que Dios estableció para dar a conocer su palabra y también para dar salvación. Si tú te fijas, esto viene desde el principio. El Señor establece desde el principio la formación del hombre y de la mujer, con el propósito de formar una familia. Y logra hacerlo a través de Adán y Eva, y entonces ellos empiezan a tener sus hijos, y empieza a crecer, a llegar a la multiplicación según lo que el Señor declara sobre ellos que te principalmente. reproducirás y multiplicarás. Ajá. Así es. Y luego, después de eso, por el pecado que comete Adán y Eva, pues la historia sigue caminando, el tiempo sigue caminando, y llega a Abraham, donde Abraham le da esa tarea a través de la fe. Bendecirás a los que te bendigan, maldecirás a los que te maldicen. Y a partir de ahí pues empieza una cuestión de bien y de mal, porque desde el principio viene esto. Y llegamos hasta este tiempo donde pues el bien y el mal siguen. Hay personas que aceptan el bien, pero también reconocen que hay un mal. Hay personas que reconocen que hay un mal, pero también un bien. Y muchos, por su ignorancia, por el deseo de tener poder o algo, pues se inclinan más a la maldad. Aparentemente es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero los dos tienen sus complicaciones. Porque para hacer el mal, pues, y tener poder, como te decía ahorita, pues también hay gente que hace sacrificios, que ofrece, inclusive animales, inclusive mismas personas, familias,
que las entregan a Satanás para adquirir poderes y poder tener dominio sobre ciertas cosas. Pero también por el lado del bien, pues a la manera como Cristo nos pide, ¿no? A través de su palabra, que consagremos nuestra vida, que vivamos en santidad, que seamos revestidos de Cristo, que vivamos conforme a su santa voluntad, que nos apartemos de todo pecado. Y tanto una cosa como la otra son complicadas, porque no es fácil entregar un sacrificio, como por ejemplo cuando alguien entrega un hijo para obtener poder. Hablamos de lo malo. Pues no es fácil. Y por el lado de Dios, por el lado del bien, pues no es fácil consagrar tu vida. ¿Por qué? Porque pues tenemos una lucha continua contra el enemigo, y principalmente, decíamos hace un momento, a través de la mente. Entonces cuando el pensamiento viene y nosotros nos dejamos llevar por aquello que sabemos que está mal, pero que le damos libertad, entonces llega el momento en que hay posesión espiritual. No manifiesta, pero sí tienes una lucha interna y no logras el propósito para poder meterte y consagrar tu vida como Dios quiere. Es la lucha de toda la gente. Y a lo contrario de lo malo, ¿no? Lo malo hacen esos sacrificios que acabo de mencionar a cambio de recibir poder, pero que también se complica porque pues no es fácil, pero una vez que lo logran, pues se sienten humanamente, se sienten fuertes, espiritualmente también, y logran hacer daño a las personas, a veces solamente con declarar palabras. Son maldiciones que se hacen una realidad en una persona cuando la persona está descuidada. Inclusive pueden poner enfermedades, pueden, no sé, muchas cosas pueden hacer las personas. Y cuando hay ese tipo de ataques por parte del enemigo a las personas, pues hay quienes determinan buscar un refugio en Dios. Y es cuando empiezan a buscarlo y empiezan a buscar ayuda espiritual, porque para poder vencer el mal, pues para eso está el bien. Entonces es cuando se empiezan a acercar a las personas que conocen de Dios, se empiezan a acercar a las iglesias. Se empiezan a rodear de gente que profesa esa religión. Exactamente, entre comillas, ¿no? Porque pues otra de las cosas principales que nosotros debemos de saber es que nosotros no profesamos una religión. Así es un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos convicciones firmes, espirituales, basadas en la palabra de Dios, pues lejos de ser una religión, es una convicción de creer en un ser vivo que es Cristo, que aunque la historia nos relata que murió crucificado, pero también nos dice que resucitó al tercer día y que está vivo. Y la Biblia lo relata, así lo escribe, ¿verdad? Cuando dice que el Señor les dice a sus discípulos que ellos se queden en Jerusalén porque Él tiene que partir, ¿verdad? Pero quedaos en Jerusalén, dice, para que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces cuando el Señor hace esa acción de irse de la tierra, de recogerse con el Padre, entonces desde ese momento empieza a trabajar para que el Espíritu Santo venga a la tierra y el Espíritu Santo sea el consolador, de tal forma que todo aquel que cree en Jesucristo está revestido de Cristo y tiene el mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo que está en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Por eso el enemigo, cuando se da cuenta de todas estas cosas, pues viene contra todo al cristiano. Entonces la tarea nuestra es cuidarnos y pedir la ayuda. Por eso el Señor menciona mucho la unidad, la comunión entre uno y otro, la unidad. Y a lo que ellos se dedican, es decir, la gente contraria, pues es a dividir la iglesia, a partirla, a poner discordias entre la iglesia, a hacer declaraciones maléficas sobre la iglesia para que la iglesia sea destruida. Pero cuando la iglesia está unida y está guiada por el Espíritu Santo, nada de eso le hace daño.
permanecemos firmes, seguimos adelante, y obviamente que pues estas cosas no las sabe mucha gente, porque son situaciones espirituales que solamente las podemos conocer si nos metemos con Dios y buscamos esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y a veces por la falta de conocimiento también la gente recurre no a la iglesia, sino al lado contrario, el lado del mal se podría decir. Y ahí es donde surge que posesión por esto, que te voy a hacer una limpia, que te voy a retirar tales cosas, que un amuleto. Entonces todo eso también nos afecta espiritualmente, nos hace tal vez unas personas más pesadas. ¿O usted qué opina? Sí, son afectaciones muy serias en las personas. Desafortunadamente, pues la mayoría de ese tipo de gente no tiene el conocimiento, y entre más busca el mal, más se mete hasta que ya no puede salir. Nos hemos encontrado con personas con esas características porque son prácticas que alguien les enseña o les ofrece a cambio de recibir algo. Poder, Sí. Riqueza, O simplemente etcétera. una novia. Ujú. Un joven que no tiene novia y quiere tener, no, paga tanto dinero y yo te llevo con una persona para que tengas atracción sobre las mujeres, y la gente, por su desesperación y el deseo que hay en su corazón, en su cuerpo, por la necesidad humana, pues aceptan, y es el principio de un daño espiritual y también físico por aceptar esos ofrecimientos que alguien le pudiera hacer. Entonces ellos no se dan cuenta hasta dónde pueden afectar su vida espiritual y emocional también. En lugar de arreglarlos o darles una solución, pues se lo empeoran. De tal forma que ha habido gente que se muere porque está tan enajenada que no entiende los propósitos de Dios. Aunque alguien le explique, no creen, porque Satanás, a través de sus demonios, lanza ataduras para que ellos no entiendan la palabra, para que ellos no tengan entendimiento, no la acepten, endurece su corazón. Entonces, todos esos detalles están a la orden del día. Satanás los utiliza precisamente para destruir a las personas, porque él lo que quiere es destruir al mundo, porque el mundo está hecho por el Señor. La vida de las personas, mira, nada más ponte a pensar, ¿quién es el que da la vida? Dios. Entonces, si es Dios el que da la vida, todo ser humano que tiene vida es por parte de Dios. Y Satanás viene en contra de todo lo que Dios hace. Entonces, si nosotros tenemos vida, Satanás viene contra nosotros. Desde el principio, desde que nacemos. Por eso el Señor establece un sistema, ¿no? Podríamos llamarlo así, para que nosotros alcancemos el perdón, alcancemos la salvación de nuestra alma. Y es a través precisamente de escuchar la palabra de Dios, que tengas entendimiento, aceptarla en el corazón, generar en tu vida un arrepentimiento, para que entonces aceptes la palabra y entonces aceptes que el nombre de Jesús sea invocado sobre tu vida. Cuando el nombre de Jesús es invocado sobre tu vida, la Biblia dice que es para el perdón de los pecados. Por eso el bautismo, y se hace de una manera consciente, porque a partir de ahí la cobertura de Dios a través de su Espíritu está con la persona que recibe el bautismo. Ahorita, tiempo atrás, mencionó una palabra, liberación. Yo tengo ahí un conflicto y espero que muchas de las personas que están escuchando y viendo este episodio, yo tengo un conflicto sobre lo que es liberación y exorcismo. ¿Cuál es el término real que se utiliza? ¿Cuál es la función? Bueno, te puedo explicar lo que tiene que ver con la liberación, que a veces es confundida con el exorcismo, porque el exorcismo tiene una similitud, pero el exorcismo lo utilizan las personas que
están del lado del enemigo, de Satanás. Nosotros utilizamos el término de liberación porque las personas que se encuentran atadas, poseídas, cuando hacemos oración por ellas, intercedemos por ellas, como iniciamos esta plática, pues la intención es hacerlos libres. De ahí viene la palabra liberación. Que las personas sean libres. ¿De qué libres? Pues de todos el daño que el enemigo los pudiera estar haciendo. Todos estamos expuestos a ser heridos por el enemigo. Y más cuando estamos indefensos, que no conocemos a Dios. Cuando ya conocemos a Dios, pues nos damos cuenta que Dios provee para nosotros. Partes en la Biblia que nos hablan del poder que está en nosotros, nos hablan de la cobertura que está en nosotros. Tan simplemente, mira, por ejemplo, vamos a hablar del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú moras, quiere decir que estás cubierto, estás en el interior dentro. Y desde ese momento, pues el enemigo no te puede tocar. Hay otra promesa que Dios dice que todos nosotros los que estamos en Cristo estamos en el hueco de su mano y el diablo no nos puede tocar. Obviamente que para esto pues tienes que vivir en santidad, tienes que buscar a Dios como y también tiene un trasfondo espiritual. ¿Y cuál es la otra palabra? Lo que está estudiando, teológico, ándale. Pues todo esto tiene mucho que ver con la escritura. Entonces la escritura, cuando tú te metes a estudiarla y empiezas a investigarla y te das cuenta de cosas que Dios establece, pero que por la falta de cultura o la falta de entusiasmo por escudriñar la palabra de Dios, pues nosotros no sabemos, no nos damos cuenta de toda la fuerza, la magnitud que tiene la palabra de Dios para favor nuestro. ¿Sí? Entonces, porque Satanás no quiere que leamos la palabra. Que la Biblia dice que cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia nos lleva a la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces Satanás no quiere que descubramos eso. Por eso, mira, si tú te das cuenta, pues la palabra de Dios, que es la Biblia, todo el mundo la tiene. Hasta los mismos satánicos, las mismas personas que se encargan de hacer el mal, ellos también tienen Biblia y también la leen y la conocen. La Biblia de nosotros, cristiana. La Biblia es una Biblia para todos. Solamente que ellos pues la utilizan para otras cosas. Sí, se podría decir para saber por dónde llegar al objetivo, se podría decir. Sí. Y hacen prácticas también que pues de nombre nosotros les llamamos, y ellos también. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno, nosotros nos abstenemos de comida y de bebida por cierto tiempo, en días o en horas, para lograr una consagración íntima con Dios, una cercanía, adquirir poder, autoridad de parte de Dios. Pero ese tipo de gente pues también hace ayunos, porque ellos también quieren tener poderes, tienen que tener una cercanía con su amo, y también dejan de beber y de comer. Inclusive hay quienes se meten un trapo negro en la boca y no hablan, tiran maldiciones cuando van caminando, hacen declaraciones malignas sobre personas y sobre inclusive hasta terrenos, casas, familias. Entonces todos esos detalles podrían afectar a la sociedad, y la sociedad no se da pues cuenta. ellos dicen, que estás al lado, que no era tu tiempo. Así es. Sí, pero pues bueno, nosotros confiamos en que, por fe, en que el Señor está a nuestro lado y nos cuida, nos protege, nos da fortaleza, nos guía, ¿verdad? Y hemos tenido experiencias, pues para las personas muy desagradables,
Y no podemos decir que para nosotros es agradable porque pues nosotros no somos los que hacemos las cosas, sino que somos el instrumento que Dios utiliza para hacerlo con una persona. Entonces, nosotros dependemos de Dios, Él tiene la cobertura sobre nosotros, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Entonces, estas palabras o este estudio, se pudiera decir así, esta entrevista, comentario, como le quieran llamar nuestros oyentes, pues es muy interesante, pero también Sí. es muy profundo, que no se puede Abarcar lograr, todo en una sola plática. no, ni en un tiempo, porque es práctica, es conocimiento y es todo. Entonces tienes que disponerte para ver todo con detalle. No puedes estar jugando con estas cosas. Son serias porque pues tienen que ver con el espíritu, el tienen que alma. ver con el alma. Y con el cuerpo también, porque sale también afectado de cierta manera, ya sea con cansancio, con tal vez moretones, con muchas cosas y hasta enfermedades. Entonces por eso la gente no le entra a esto, porque no conoce. O las que sí conocen, pero dicen, no, mejor de lejitos, Sí. porque no quiero tener repercusiones Sí. o algo. Y no quiere decir que la vayas a tener, ¿no? En realidad, sino es el temor, el miedo que Satanás mismo te mete, ¿verdad? Porque pues a él no le conviene que la gente conozca esto. Yo lo he experimentado, lo he vivido porque Dios a esto me llamó. Entonces yo no puedo oponerme a lo que Dios me enseña. Oponerse. Y hay cosas muy, ¿cómo se puede decir? Experiencias muy, muy notables que para muchos podrían ser increíbles, pero que son una realidad. Y no te digo nada más porque lo escuché, sino porque yo mismo lo viví. Y nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de esas. Y pudiera decir que muchos no conocen la estrategia que Dios tiene para derribar las obras del enemigo. Y que tampoco lo voy a decir, ¿no? Porque entonces yo mismo me estaría entregando. Y son armas que Dios nos ha proporcionado precisamente para ayudar a las Y eso personas. llega a través de la intimidad con Dios, a través de la comunicación con Él. Sí, del contacto que tú Así tengas es. con Él. Por eso uno insiste mucho con la gente, ¿no? Busca a Dios, entrégate a Él. Dios te va a ayudar para que salgas adelante, pero uno va midiendo, ¿no? Hasta qué punto la gente está dispuesta. Porque esto no es para presumir, esto no es para andar con cosas de esas, no. Esto es para ayudar al prójimo, es para engrandecer el reino de Dios. Regresamos al principio, es una acción de amor hacia el prójimo. Hacia el prójimo, exactamente. Entonces muchas veces la gente se confunde, ¿no? Y piensa que esto es para andar luciéndose, es para andar haciendo cosas que en lugar de beneficiar, perjudican a la misma persona que las está practicando. ¿Por qué? Porque ya está distorsionado, ya va por otro lugar, por otro camino, que no es el que Dios establece. El que Dios establece es para ayudarnos. Dice que nos amemos los unos a los otros con el amor de Dios. Y el amor de Dios no es igual que el amor que nosotros utilizamos humanamente. ¿Sí me explico? Entonces, desde ahí empieza un Usted conflicto. ha mencionado sobre que usted ha realizado liberaciones, ha realizado estas oraciones potentes hacia la ayuda del prójimo. En la palabra exorcismo del lado de la Iglesia Católica se podría decir, tienen un librito el cual viene con palabras en latín. ¿Usted utiliza ese mismo libro o tiene otro método? No, yo no utilizo ningún libro de esos. Yo he aprendido que la máxima autoridad y el poder está a través de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Entonces no se podría decir que el latín es como que un lenguaje celestial poderoso. No, en mi experiencia no.
mi experiencia no, porque pues yo la realidad yo no he utilizado esos medios. Lo que yo he, y no digo utilizado porque en realidad pues no los utilizo, sino que Dios es el que utiliza mi vida. ¿Sí? De tal forma que pues hemos logrado que personas sean libres, pero no por un método, sino es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y la autoridad que Él nos da para poder atar, para poder reprender al enemigo según el daño que está haciendo a las personas. Y eso se identifica a través de un don que es dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Claro que Dios da conforme a su voluntad, pero el don que se utiliza es el discernimiento de espíritus, es uno de los dones que da el Espíritu Santo. Y también es la palabra, ¿no? Como en el título de este podcast, el don de liberación, se podría decir. ¿Que vienen juntos o vienen por separado? ¿La liberación y qué? El discernimiento de espíritus. Bueno, lo que pasa es que liberación como tal no viene, pero es un término que la iglesia evangélica utiliza, ¿no? Precisamente por lo que decíamos ahorita, ¿no? Por liberar a las personas. Entonces, dentro del don o de los dones, pues existe el don de discernimiento de espíritus para poder identificar qué tipo de espíritu es el que está afectando en la vida de una persona. Entonces, para poder ejercer el ministerio con el don del discernimiento de espíritus, Dios te revela, te enseña qué tipo de espíritus es el que tiene o que está poseyendo a una persona. Y cuando vamos a suponer, por ejemplo, en una manifestación del enemigo a través del espíritu de muerte en una persona, si tú tienes el don del discernimiento de espíritus y la persona viene a una actividad evangélica, cristiana, una campaña o X, y Dios te revela porque ama a esa persona, y Él te va a decir a través de ese don de discernimiento de espíritus que trae un espíritu de muerte y te da el nombre. Entonces, con la autoridad que Dios te da y como te está confirmando a través del don que tienes de discernimiento de espíritus, te dice que es un espíritu de muerte, tú con esa autoridad por fe te enfrentas a eso y tienes el poder y la autoridad de parte de Dios para reprender ese espíritu, atarlo y echarlo fuera En el nombre de Jesucristo. Y así como ese, pues a muchos. Entonces, en realidad, pues la palabra de Dios es gloriosa. Y cuando nosotros empezamos a descubrirla, pues nos damos cuenta que es una maravilla. Es inmensa, es un universo. Sí. Y es una bendición porque no toda la gente tiene esa capacidad de poder entender las Sagradas Escrituras. No te digo que nosotros estamos muy, ¿no? Pero sí conocemos algo de la palabra, pues ya tenemos algún tiempo en el ministerio pastoral, hemos tenido experiencias con el Señor, hemos vivido cosas ocultas en la gente, de tal forma que Dios nos ha dado la victoria. Entonces eso son cosas que uno vive, que uno experimenta, pero que pues están en una experiencia propia y no puedes andar divulgando lo que le pasa a tercera persona cuando viene y te confía para poder ayudarle. No está en nosotros andar haciendo eso. Es un secreto. Hasta cierto punto, porque pues las personas se dan cuenta que uno sabe, ¿no? Pero también saben que uno no anda diciendo esas cosas porque es falta de ética. Ándele, eso. Tener moral, tener ética. Exactamente. Sí, entonces es mejor que tú utilices tu templanza, que utilices la gracia de Dios, la paciencia para poder tener calma y poder avanzar. Esperar el tiempo de Dios. Así es. Entonces, pues todos esos detalles son importantes en la vida espiritual porque son espirituales
estos temas. No son físicos, no son carnales, no, se pueden entender espiritualmente. Alguien que esté escuchando esta entrevista y que conoce de todo esto, sabe de qué estoy hablando. Los que no conocen, ellos no, es No, más, hasta se aburren. sí, van a decir, no, ¿sabes qué? Cámbiale. No Sí. le cambien, se va a poner muy interesante ahorita. Sí. No, pero es verdad, es verdad que todos estos detalles, pues mucha gente no los conoce, pero también como hay mucha gente que no lo conoce, también hay muchos que sí lo conocen. A nosotros nos ha tocado la experiencia de enfrentarnos con gente que, pues que tiene ahora sí que ciertos poderes malignos para hacer cosas que son desagradables ante Dios. Entonces, en esas experiencias, pues nosotros nos damos cuenta que en verdad el enemigo tiene facultades, pero que no son suficientes como para ganarle a Dios. Y nosotros, pues estamos a favor de Dios, somos instrumentos de Dios. La Biblia nos llama siervos de Dios, porque hemos sido llamados por Dios para trabajar en su obra, para hacer su voluntad. Dedicarnos pues a esto, en oración, en lectura bíblica, en entrega, en dedicación, que son cosas que no están fáciles, pero que con la ayuda de Dios sí se pueden lograr, sobre todo cuando hay un llamamiento de parte de Dios para servir en su obra. El que no tiene un llamamiento para servirle a Dios, pues no, pues vive la vida como cualquier ser humano. Y nosotros sí vivimos la vida como un ser humano, pero también sabemos que hay cosas espirituales que Dios nos da la oportunidad de conocerlas para bendición nuestra y para bendecir a todas las demás personas que lo anhelen, que lo deseen. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pues ojalá que esto que estamos comentando, pues las personas que escuchan se den cuenta que hay una solución para su vida espiritual, para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados, y eso lo establece Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces nos ayuda para ser liberados, para ser salvados, para ser perdonados y sobre todo para heredar una vida eterna. Usted dice que a lo largo de su ministerio, de su vida, en este papel que usted desempeña, ¿qué experiencia nos podría contar sobre la liberación que usted ha hecho? No sé si tenga el permiso o... Bueno, cuando hablamos nosotros de liberación, son posesiones demoníacas que están en las personas. Y son manifestaciones espirituales donde el mismo enemigo toma posesión de la gente y se introduce en la gente. ¿Cómo te pudiera decir? El espíritu malo se mete en el cuerpo de la gente y entonces empieza a hablar y a actuar de tal forma que pues destruye. Es una manifestación diabólica y que la presencia de esa manifestación espiritual pues es fuerte, de tal manera que en las experiencias que nosotros hemos tenido pues hay debilidad en el cuerpo físico, no en el espiritual, en el físico. Y hemos tenido conversaciones con esos espíritus malos. Yo tengo ahí una pregunta en lo que es conversaciones con espíritus malos. Se ha visto en videos de que personas están con un aparato que supuestamente para comunicarse con los espíritus y todo eso, y dice: espíritu, ¿estás ahí? Eso también perjudica de cierta manera tanto en ese ámbito como en el que usted me está mencionando, ¿o no? Sí perjudica porque es invocar a un espíritu que sabrá Dios qué será, pero que en su manifestación pues hace estragos en la vida de la persona que lo invoca. Aunque no lo llames por el nombre. Es un error que la gente comete por ignorancia, tal vez por el anhelo, el deseo de conocer algo a profundidad
espiritual, que yo no lo recomiendo, porque estaría abriendo una puerta enorme para que el enemigo tomara posesión de su vida, y es lo que él quiere. Yo lo que más bien recomendaría es que si quieres saber más de las cosas espirituales, que busque al que hace las cosas espirituales, que es el dador de la vida, que es el eterno, el de siempre, el todopoderoso, Jesucristo, Dios. Eso es lo que yo recomendaría. Que no ande con cosas. Es como decir, ¿tú qué prefieres? ¿Algo de primera o algo de segunda? No, pues de primera, obviamente. Te va a costar más, Así es. pero es mejor. Sí, tiene un tiempo de vida más largo. Bueno, así es esto. Yo no puedo ir con alguien que se dice que tiene poder, porque su poder está limitado. Yo más bien voy con el que tiene poder, pero que es el todopoderoso. Y que no está limitado. Y que no está limitado. Y que lo puede compartir con nosotros sin afectar nuestra vida, sino al contrario, bendecirla. Y tener pues ese encuentro con Él y poder gozarnos en su presencia, porque eso es lo que Él quiere, Él anhela de nosotros. Desafortunadamente, pues el mal se ha extendido enormemente y mucha gente prefiere practicar el mal, porque dicen que las cosas de Dios son aburridas, pero son aburridas para aquel que no lo busca, para aquel que no tiene una convivencia con Él, una comunión. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, es decir, con Dios, pues tú puedes marcar una diferencia. Es el gozo que menciona el fruto del Espíritu. Es un gozo inefable, es indescriptible, tú lo llamas felicidad, pero es un gozo que viene, y aunque tú estés en agonía, en sufrimiento físico, esa alegría, ese gozo está en ti, y es algo que la gente no puede comprender. Llega la tristeza y los mata. Hasta que lo viven, si es que ellos abren la puerta para vivirlo. Así es, y nosotros no. Aunque tengamos un sufrimiento, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Tú puedes tener 1000 problemas, pero sigues con tu gozo, sigues con tu paz. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz que Dios da no es comparable con lo que el mundo da o con lo que las personas pueden dar. Tú puedes sentirte feliz en un cumpleaños, en el cumpleaños de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tus amigos, por un momento, pero ese gozo se acaba. Pero el gozo que Dios da, ese es permanente, ese es para siempre. Como el canto ese que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Porque es diferente. El gozo que Dios da a través de su Espíritu es algo indescriptible, tú lo sientes. Andas con una enfermedad, pero tú sientes ese gozo, porque pues mira, San Pablo lo describe así. Cuando estaba preso, él y Silas, que estaban en el calabozo, empezaron a cantar. Y estar en el calabozo se dice que pues que eran era lo peor, en lo más profundo, en lo último, en la oscuridad, y luego aparte atados con grillos y cadenas. Y aparte de eso, no se menciona tal vez, pero los olores fétidos. Sí, es todo eso. Entonces, y aún con todo y eso, pues ellos empezaron a cantar por el gozo que ellos tenían. Estaban atados, estaban sufriendo por la condición inhumana que estaban viviendo, pero tenían ese gozo del Espíritu, ¿no? De tal forma que Dios los fortalece y los hace libres. Entonces, cuando uno empieza a comprender esas palabras a través de la revelación del Espíritu Santo, cuando lees la palabra de Dios, pues te das cuenta y dices, no hombre, pues yo voy a servir a Dios. Está en la gloria. Pues sí. Por eso San Pablo decía que para él era mejor, ¿cómo decía? El vivir es Cristo, no. Y el vivir es Cristo, ajá, y el mundo es ganancia. Ándele. Así decía. Sí. Entonces él prefería,
aunque decía, pero de todas maneras, mira, yo prefiero estar con Cristo, pero por causa de Él, pues necesito estar aquí para predicar su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, definirnos en predicar a Jesucristo, que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas y se den cuenta que hay un Dios todopoderoso que se interesa por todo el ser humano. Lo único que Él pide es que abramos nuestro corazón y estemos dispuestos para servirle. Y Él nos irá enseñando poco a poco. ¿En lo poco fuiste fiel? En lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Usted ahorita estaba mencionando sobre conversaciones con demonios. ¿Cómo ha sido su experiencia hacia eso? Pues se oye muy feo, se oye muy lastimoso, ¿no? Decir que tenemos conversaciones con demonios, pero pues son las manifestaciones diabólicas que se hacen presentes en una persona. No precisamente que sea la persona, pero por la influencia maligna que está ahí, pues tienen facultad para hablar. Tan solamente cuando vas a orar por una persona que está poseída, en cuanto te ve el demonio que está metido en la persona, te dice: ¿tú a qué vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te invitó? Y pues en la experiencia que uno ha tenido, pues ya sabe quién es. Y cállate en el nombre de Jesucristo y no estés molestando. Y agachan la cabeza o contestan, pero ya más tranquilos. Entonces ya con la facultad que la persona te da a través de sus familiares, porque ese es otro asunto, ¿no? La autoridad espiritual. No puedes meterte si las personas no te lo permiten. A menos de que la persona diga, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Podrías venir aquí a hacer una oración? Sí, Satanás es especialista en conocer la autoridad delegada. Entonces, si tú te metes en situaciones en que no estás facultado para eso, Satanás no te hace caso. Tienes que tener autoridad de Dios. Y esa se desarrolla mediante la oración, el ayuno, la lectura bíblica, ¿o es muy aparte? No, tiene que ver, va relacionado. Sí. Tú no puedes entrar, por ejemplo, a una casa si el jefe de la casa no te invita. Así es. Si tú te metes a la casa y el jefe de la casa no te invita, o la persona que tiene autoridad no te invita, ¿qué, para ti qué es? ¿Es un abuso? Un abuso. ¿Es un delito? Así es. O X, ¿no? Y te pueden hasta correr o pueden llamar a la policía porque te metiste a un lugar donde no eras invitado. Pero cuando eres invitado, tú llegas y te metes y te estacionas en el lugar que tal vez para ti no es el propio, pero que tú se lo da la puedes usar. facultad. Exactamente, porque tiene la autoridad que te han delegado para poder hacerlo. Y es lo mismo aquí, en el área espiritual tienes que tener autoridad. Y la autoridad para una persona que está poseída, no la vas a tomar tú, te la van a dar. Por ejemplo, si es un joven y el padre está preocupado por esa manifestación, pues entonces el papá es el que te habla y te dice: ven para que ores por mi hijo para que sea libre. Está siendo atormentado por un espíritu malo. Y cuando él te dice eso, te está delegando la autoridad para que tú vayas. Entonces, cuando tú vas y te presentas, el enemigo ya sabe que tú traes autoridad. Pero si no pasa eso y tú solamente te metes nomás porque tú te quieres meter, no funciona. No funciona. Y si funciona, pues gracias a Dios. No, sí, no digo, pero vas a batallar. Vas a batallar porque tienes que ser prudente en todo esto. Me voy a meter un poquito más a fondo. Recuerdo yo una vez, no voy a decir que era irresponsabilidad porque no, realmente no fue eso. Pero recuerdo una vez cuando ya estábamos aquí instalados en este templo, que me llevaron a una liberación. Nunca se me va a olvidar, porque llegamos y era una casa muy bonita, muy limpia, sino que al momento de nosotros llegar entramos y me acuerdo muy bien que estaba la puerta, creo que era una casa amarilla, no me acuerdo muy bien, estaba la puerta blanca, la abrimos y del lado
derecho estaban los sofás en L. Y luego usted dijo, no, pues vengo aquí a visitar los Paz de Cristo, ta, 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 ta. Y dijo, pues vamos a hacer una oración. Y la persona que estaba siendo poseída por la entidad, nomás peló los ojos. Y ya empezó a orar por todos y al último lo dejó a él. Puso aceite en su mano, los ungió. El ungir es una manera de protección hacia los terceros que están alrededor de esta atmósfera. No sé si ya se esté acordando. Y el caso es que usted llegó con esa persona, le dijo, en el nombre de Jesucristo, y apenas le iba a poner el aceite cuando empieza la manifestación. Y me acuerdo que él nomás le hace así y se va para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces usted lo agarra, no sé de dónde, no me acuerdo. Nada más me acuerdo que lo sostiene y lo empieza a reprender. Y que espíritu maligno, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Pero me acuerdo muy bien, no sé si usted se acuerda de esa experiencia. No, Israel, pues de tantas que hemos tenido ya no sé ni cuál. Pero es una realidad porque pues ellos conocen la fuerza espiritual que hay en el Hijo de Dios, en el siervo de Dios. Ellos lo saben. Pero tampoco estamos aquí para retarlos ni para faltar el respeto a ese tipo de gente. Nosotros nos concretamos en predicar el Evangelio, hacerle saber a la gente que en Cristo hay una solución a cualquier tipo de problema, sobre todo la salvación de su alma. Y es donde yo siempre me enfoco, porque Satanás quiere el alma de la gente y Dios reclama algo que es de él, el alma. Todos los seres humanos tienen o tenemos algo que es propio de Dios, pero como Él nos da ese libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones entre el bien y el mal, y a partir de ahí es un parteaguas para determinar si nosotros nos vamos por el mal o por el bien. Entonces, cuando nosotros vemos que el mal está presente, también lo sentimos. Pero cuando vemos o cuando ellos ven que el bien está presente, también lo sienten. Y ahí es cuando empieza la lucha. Un cristiano, un hijo de Dios, siempre tendrá el fuego del Espíritu Santo, la unción de Dios. Y con tu presencia perturbas las acciones que el tipo de gente que practica esas cosas hace. Lo perturbas y eso les molesta. Tú no vienes a hacer mal, pero con tu presencia ellos piensan que vienes a hacerles más porque los perturbas con tu presencia y te empiezan a atacar. Cuando te empiezan a atacar, entonces tú tienes que defenderte. Y es cuando uno empieza. Ahí es donde te digo pues que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas porque nosotros no andamos buscándolos. No, pero si ellos nos atacan, entonces sacamos nuestras almas espirituales que Él nos ha entregado para defendernos. Y también, ¿por qué no decirlo? Destruirlos en el nombre de Cristo. Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad para hacerlo. ¿Usted ha tenido experiencias de enfrentamientos con seres o mismas personas que practican el mal? Sí, he tenido algunas que no son nada agradables, pero que tal vez Dios nos las ha permitido vivir para enseñarnos cosas que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios y confirmar que Él está en nosotros, ¿no? La Biblia dice que Cristo venció la muerte y resucitaba muertos, y también dice que a nosotros nos faculta
para resucitar muertos. Nos faculta para vencer el mal. Y en base a eso, podemos decir también que cuando hay esas experiencias, pues tú tienes facultad para hacerlo. Claro que no es para, como te decía ahorita, para presumir ni para hacer esas cosas, ¿no? Porque no eres tú el que las hace, sino es Dios a través de ti. Entonces, si Él quiere hacerlas, las va a hacer; si no quiere, no. Y basta con decir la sangre de Cristo. Es como una autoprotección. Pudiéramos decirlo así. Es la autoridad que Dios te da por ser parte de su familia, de su iglesia. Invocar a Cristo o clamar a la sangre de Cristo, son armas que Dios te da para defenderte, como decíamos ahorita. Y eso es suficiente para derribar fortalezas espirituales. Debo hacer una cosa, una aclaración, que funciona si tú tienes consagración, si tienes si tienes comunión con el Espíritu Santo. Comunicación también se podría. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, podrás gritar y hacer lo que tú quieras, pero no va a funcionar. Como faramaya y teatro y no. Pero no va a funcionar. Por eso mucha gente pues no, prefiere hablarle a otras personas, ¿no? Ay, ayúdame porque no puedo. No es que no pueda, lo que pasa es que su nivel de consagración no está al nivel para poder contraatacar. O también el conocimiento no es el adecuado. Exactamente, sí. Porque hay rangos. Así como Satanás tiene sus rangos en todos sus séquitos, así también en Dios. Y delega a él a quien tiene un corazón dispuesto, al que va caminando conforme a su voluntad. Estos temas son bien profundos, Israel. Sí, ya. Te vas metiendo aquí, sí. Podemos durar toda la noche, pero así es. No, pues no se trata de eso, ¿no? Sino más bien dar una claridad un poco a las cosas que de repente pudieran surgir en las personas, ¿no? Y yo sigo insistiendo, si hay alguna persona que esté siendo atacada por un espíritu así, la respuesta está en Jesucristo. Él venció la muerte en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que el acta de los decretos que tenía Satanás contra nosotros, Él la deshizo. Entonces, Él es el único que tiene la respuesta, que tiene la ayuda, que tiene la facultad para sacar adelante a las personas. Y obviamente que pues, el Señor usa a sus siervos, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos con toda la autoridad. Pero también la gente debe saber que tiene que tener disposición en su corazón para poder entrar. Si no, no se puede. Y tener cuidado también en uno lo que practica, también. Lo que mira. Exactamente. Así es. Sí, nuestro nivel de compromiso con Dios es grande. Sí. Es grande. Entonces, no te quiero decir que hay ángeles y que hay alas y que no, que te vistes de blanco, no. No, eres una persona normalita como cualquier otra, pero tu espíritu es el que está conectado con el Señor. Esa es la diferencia. ¿Nos podría platicar alguna experiencia o no? Si no quiere, no hay ningún problema. Pues experiencias de esas tengo muchas, pero te voy a platicar solo una. Ok. Y con esta cerramos. Una vez estando nosotros, tu mamá y yo, pues estábamos en casa y de repente llegó una persona. ¿Materialmente o es? Física. Se presentó con nosotros y estuvimos dialogando, y en su presentación nos dijo que había sido enviado por una persona para pedir ayuda.
porque se había dado cuenta que, pues que en este caso nosotros orábamos por las personas que tenían esos problemas espirituales y que él necesitaba ayuda por uno de sus hijos. Y entonces nosotros, al momento de escuchar eso, pues le empezamos a preguntar que de qué se trataba, ¿no? Cuál era el problema y qué es lo que ellos empezaban a experimentar, qué es lo que ellos empezaban a ver. Y empezaban él empezaba a explicar que en el caso de hijo, pues empezaba a trastornar y como que a perder el conocimiento y un comportamiento muy extraño. Se encerraba en el baño y que no nos sacaban de ahí. Y que cuando lograban sacarlo, pues se les iban los golpes. Y detalles de eso, ¿no? Entonces yo le decía, pues, para poder ayudarlo, pues necesitamos pues verlo a él, platicar con él. Y dijo, pues si quieren se lo traigo. Dijo, tráigalo. Y lo trajo. Y cuando ya llegó con nosotros, en cuanto me vio, empezó a manifestarse el espíritu malo. Y me empezó a retar. Y yo le dije a mi esposa, a tu mamá, le dije, tú nomás ora por mí. Y entonces me acerqué con él y la persona esa me dice, no se acerque porque le va a pegar. Le dije, no me hace nada. Esté tranquilo. Ya me acerqué con la persona y empecé a orar por él. Se empezó a manifestar y una fuerza enorme que tiene ese tipo de gente poseída. Sí, pues que es una fuerza sobrenatural realmente. Exactamente. Entonces, pues empezamos a orar por él y invocamos el nombre de Jesucristo, nos cubrimos con la sangre de Cristo y empecé a reprenderlo. Y le empecé a ordenar que saliera del cuerpo y él decía, no. Y entonces ahí es donde te digo que las conversaciones, ¿no? Digo, ¿quién te mandó? ¿Por qué estás ahí? Y entonces él contestaba, porque él me dio permiso. Es decir, la gente misma le abre la puerta para que ellos se posesionen, ¿no? Porque él me dio permiso. ¿Pero por qué es que te dio permiso? Ah, pues porque pregúntale lo que él hizo. Le dije, no, a él no le voy a preguntar, te voy a preguntar a ti qué es lo que hizo. Y me empezó a explicar una serie de cosas. Y le dije, bueno, eso es lo que te da el permiso para que tú estés ahí. Sí, y no me voy a ir. Entonces, no, pues te vas a ir en el nombre de Jesucristo. Y en ese momento, cuando aplicamos la autoridad espiritual para que se vaya, se va. Y entonces el muchacho vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, ahí aprovecho para decirle qué fue lo que hiciste, a dónde te metiste, qué fue lo que practicaste. Y él empieza a recordar y a decir. Y entonces yo le ayudo a él a hacer una oración. Le digo, repite lo que te voy a decir para que Dios te haga libre. Y entonces él mismo, de su propia voluntad, en su punto de desesperación, pues empieza a repetir lo que yo le digo, ¿no? En base a lo que él me dijo. Y cuando él empieza a decirlo, entonces el enemigo, el espíritu malo, empieza a perder autoridad, ¿no? Y quiso volver a entrar, pero como ya había renunciado, como ya había cancelado, cuando ya había deshecho todo aquello que habían hecho por lo que había practicado, entonces perdió autoridad y entonces tuvo que retirarse. Y al final hice una oración para sellar ese momento, ese evento. Nosotros le llamamos pactos, porque se compromete la gente a servirle a Dios de una manera más comprometida, más centrada. Y le recomendamos que hagan promesas para que el enemigo ya se vaya y cerrar puertas y que no pueda entrar otra vez. Entonces, desde ese sentido, desde esa perspectiva, nosotros confiamos en que el Señor los hace libres y ahora sí ya que depende de ellos si ellos quieren permanecer en esa libertad o le dan rienda suelta para volver a caer. Pero son fuerzas extravagantes que la verdad indescriptibles, ¿no? Sí, no deseamos esas experiencias para con las personas porque son muy desagradables y muy desgastantes, puesto que ellos son espíritus, nosotros somos seres humanos.
que nos respalda el Espíritu de Dios, pero humanamente nuestros cuerpos están débiles para poder luchar contra ese tipo de potestades. Y pues son experiencias, ¿no?, que hemos vivido, una de las más sencillas. Una de las más sencillas, claro. Sí, porque hay otras que son más muy profundas y que no me gustaría mencionarlas aquí. Si hubiera alguna persona que quisiera saber algo de esto, pues con todo gusto y con precauciones podríamos atenderla. Pero yo sigo insistiendo, busquen a Dios. Para terminar, ¿usted pide a un monto, algo monetario para su beneficio? Si alguien le pide, ¿sabes qué? Necesito esto, ¿me podrías ayudar? No es nuestro fin. Nosotros estamos aquí para servir a Dios, para atender a las personas que necesitan de Dios y que tienen voluntad para servir a Dios, para buscar a Dios. Y nunca hemos cobrado porque no estamos aquí para eso. Claro que debo mencionar también que ha habido gente pues agradecida, ¿no? Y por verlo a uno como un ser humano, como una persona dispuesta para poder ayudarles en ese aspecto, pues ellos se desprenden de X cantidad para ayudarnos, ¿no? Para la gasolina, para algo. Pero no es un cobro. Es voluntad de la gente que tiene a bien en su corazón brindar ese apoyo económico. Y tampoco no pasa nada si no da nada. Claro porque que no. Como lo estamos mencionando, es un acto de amor, una acción de amor. Así es. Si no, estamos nosotros, no te digo que prohibido, no, pero no estamos aquí para eso. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para honrar a Dios y para ayudar a la gente. Y engrandecer su reino también. Exactamente. Sí, porque a través de esto pueden venir muchas almas al camino de Dios. Y lo hemos experimentado, lo hemos visto, como las potestades se sienten apoderadas de una familia, por ejemplo, y se posesionan de una persona y oramos por ellas, se hacen libres y luego todos vienen al camino. Familias enteras han llegado por eso. Entonces, pues es una satisfacción que Dios nos da. Es lo que estaba mencionando, el gozo que Él da. El gozo, así es. No, pues muchas gracias por su tiempo, por sus palabras, por su conocimiento. Le agradecemos realmente sobre estas acciones que usted hace. No, pues gracias a Dios que nos ha permitido tener estas experiencias. Nunca pensé que fuera a tener una entrevista de parte tuya como mi hijo acerca de todas estas cosas, pero qué bueno que abres este abanico para poder comentar, para poder expresar ciertas cosas que tal vez le pudieran ayudar a las personas y que sepan también que lo que hacemos lo hacemos para honrar a Dios, para extender su reino, para predicar su palabra y que las personas alcancen el perdón y la salvación de su alma. Ese es el propósito fundamental. Para eso Dios nos tiene aquí. No, pues muchas por su tiempo. Una vez más le digo muchas gracias. Porque sabemos que no cualquier persona se presta para hablar sobre estas cosas. Sí, no, son cosas muy complicadas, son pues situaciones a veces también muy desagradables. Y que aparte que no toda la gente le entra a esto. Y en algunos hay miedo, otros prefieren mejor no hablar de esto. Pero pues desde que inicié el ministerio estamos en esto. Así que pues con la ayuda de Dios. Hay que darle, así es. Amén. Con la ayuda de Dios. Pues gracias Israel por abrir este espacio. Esperamos que llenen las expectativas que tenías y poder alcanzar a gente que tenga el deseo de servir a Dios. Así es. También el propósito de este video es para dar conocimiento a las personas de que no solamente hay un mal, sino también hay un bien. Pues nada, que mejor que recurrirlo a Dios en lo personal, claro.
Entonces, muchas gracias, le agradezco. No sé si quiera compartir sus redes sociales o quiere que las ponga ahí en la edición. No, ahí tú las puedes poner Ok. en la edición y yo agradezco a ti principalmente, a todo tu equipo y a las personas que están Del otro lado de la pantalla. exactamente, escuchando o las que van a escuchar. Les mandamos un saludo y les recomendamos que busquen a Dios y se entreguen a Él. Así es. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga y recuerden que si tienen alguna lucha espiritual, pueden buscar del lado eclesiástico en una iglesia, en cualquier lado que se hable sobre la palabra de Dios y puedan ser ayudados de la manera correcta como nosotros lo creemos. Gracias, nos vemos y chido.